Hola familias, ¿cómo están? Confiando que sigan muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes la reflexión en torno a un tema que una vez más nos angustia, nos preocupa a todos los padres de familia, pero también a las personas que trabajamos con niños. Seguimos hablando del maltrato y en esta ocasión de lo que corresponde al abuso sexual, tal vez como una de las formas más denigrantes de maltrato y de violencia hacia nuestros niños y niñas. En estos días, con estas situaciones que vivimos, pues una vez más se van incrementando estas cifras y una vez más aparece la inquietud y la angustia de qué podemos hacer, cómo prevenir de alguna forma esta situación. Vamos entonces a hablar de algunos elementos muy generales y también unas recomendaciones, espero muy puntuales para ustedes. Lo primero es entender que el abuso es cualquier tipo de acto o cualquier intento de actuación que tenga un componente obviamente y un contenido de tipo sexual. Hablamos de un abuso con contacto físico y de un abuso sin contacto físico. En ese con contacto físico pues está básicamente lo que hablamos como violación y lo que son todo ese tipo de tocamientos que el adulto hace hacia el niño con cualquier parte de su cuerpo, con sus dedos, inclusive con otros objetos que de pronto puede llegar a utilizar. Pero también hablamos de esa situación sin contacto y tenemos a veces que exponemos a los niños a conversaciones que no corresponden a la edad, conversaciones que tienen un gran contenido sexual, que también los exponemos a ver videos, imágenes, pornografía y cualquier tipo de acto de alguna forma, o exponemos los genitales o les pedimos a ellos también que expongan sus genitales a las demás personas. Estas son también otras formas de abuso y hay que tener cuidado y hay que estar como muy observantes porque generan tanta complicación y tanto malestar al niño como si fuera también una violación. ¿Qué podemos hacer entonces para identificarlo? Ojo, lo primero, las actitudes del niño muchas veces cambian. Entonces es un niño que antes era muy alegre y empieza a ser tal vez retraído, irritable, se le ve triste, deprimido, que le cuesta mucho de pronto como levantar su mirada, hacer contacto con nosotros, que se muestra temeroso en las noches, en el día, temeroso de estar en contacto con personas con las que habitualmente se contactaba, no quiere ir a ciertos lugares, no quiere estar en la presencia de ciertas personas que de pronto hacen parte de su núcleo familiar, de su núcleo social más cercano, porque recordemos que esa es una de las situaciones más difíciles de manejar y es que precisamente los abusadores, según las cifras que nos muestran las investigaciones, tienen mucha cercanía con los niños, hacen parte de ese círculo muy cercano de sus afectos y de ahí que ejercen una influencia muy grande, un poder de intimidación, de amenaza, que hace que por mucho tiempo a veces ellos se demoren en contarnos. Entonces van a cambiar, ya no van a querer estar con esas personas, ya no van a querer ir a visitarles. Vamos a ver también niños que empiezan a hablar demasiado sobre el tema de sexualidad y sobre todo con un lenguaje y un contenido que no corresponde a su edad cronológica. Obviamente los adolescentes es propio de ellos también que hablen mucho de estos temas, pero los vemos en un sentido distinto, ¿cierto? Unas conversaciones que tienen un tono demasiado alto, digamos, para lo que corresponde y sobre todo el conocimiento que los niños tienen no es acorde a la edad de verdad cronológica. Entonces, estar atentos a estos cambios, a cambios físicos, porque a veces dejan de comer, duermen mal, tienen pesadillas, tienen insomnio, no se quieren bañar o se bañan demasiado o manifiestan cierto tipo de dolor, no solamente en su zona genital o anal o malestares también en su boca, sino puede llegar a suceder también en otras partes del cuerpo, precisamente frente a ese sometimiento que muchas veces hace ese abusador. Teniendo en cuenta estas señales, mucho cuidado entonces. ¿Y qué hacemos si finalmente nuestros niños nos cuentan esta situación por la que están pasando? Un primer elemento, no podemos desconocer que es un momento complejo, difícil y muchas veces doloroso para ellos hablar de eso. Nuestra actitud es clave, de creerles, de escucharles, de no criticarlos, de no juzgarlos, de no dudar de lo que nos están diciendo. Como suele suceder con personas muy cercanas a nuestro núcleo familiar o social, pues entonces dudamos del niño. A veces le decimos, estás pensando mal, tal vez te equivocaste, estás malinterpretando las cosas. Este tipo de actitudes no nos favorecen porque lo que hace es que de alguna manera ellos genere alejamiento y sientan también pues como tristeza y confirmen eso que muchas veces le dice el abusador de que no te van a creer lo que estás contando, ¿sí? O
que te van a regañar frente a lo que estás diciendo. Entonces el regaño, el juicio, la sanción no nos ayuda, no favorece a la situación que está viviendo el niño. Entonces creerles, hacerles sentir muy especialmente que ellos no son los culpables, que no es su responsabilidad, que es un acto del adulto, que él fue utilizado de alguna forma por ese adulto para este tipo de situaciones. Acogerlo, mostrarle nuestro amor, nuestro cariño, nuestra comprensión por lo que está viviendo. Buscar ayuda para ellos también es muy importante. Ayuda no solamente en la denuncia, porque es un delito y independiente de quién sea la persona que lo haya cometido, requiere precisamente de toda la utilización de la ley para este delito. Entonces hay que acompañarlo también a ellos en este proceso de denuncia y explicarles cómo son las cosas. ¿Qué podemos hacer desde casa como cuidadores y como padres para prevenir? Lo primero, necesitamos hablar con nuestros niños del tema. Hay muchos videos, hay muchas historias, hay muchos cuentos que nos pueden favorecer muchísimo para que ellos puedan entender esta situación y para que podamos hablar abiertamente del tema. La comunicación, que es la estrategia vital en todo núcleo familiar y en todo núcleo humano. La comunicación que permita que el niño sienta confianza para hablarnos de estos temas. Lo otro, necesitamos aprender a hablar las cosas por su nombre, es decir, el pene es el pene, la vagina es la vagina, el ano es el ano. No podemos seguir utilizando palabras que no corresponden, porque eso también de alguna forma confunde muchas veces a los niños. Hay que decir las cosas como son. Posibilitarles también a ellos estrategias de autocuidado, mostrarles cómo debo cuidar mi cuerpo, cómo debo reservar ciertas zonas de mi cuerpo, cómo debo reservar la intimidad de esas zonas importantes de mi cuerpo, cómo debo también aprender a decirle que no al otro. No te quiero dar un beso, no me lo tienes que dar, no quiero que me cargues, que lo pueda también decir abiertamente. O sea, que puedan llegar a ser de alguna forma también asertivos. Y necesitamos también contarles a ellos de que existen secretos buenos y que existen secretos malos, que puedan diferenciarlos y que puedan denunciarlos cuando esto suceda. Apoyémonos entonces entre padres, entre cuidadores, hagamos una comunidad importante de apoyo precisamente para luchar en contra de esta situación tan denigrante y tan difícil de superar para un niño. Sabemos que hay líneas de ayuda, sabemos que tenemos la forma de denunciar, bienestar familiar, fiscalía a través de su CAIBAS, el 123 social, el 141 de ICBF, y también podemos hacer denuncias desde las páginas de la Fiscalía y desde la página de la Policía. Entonces, atentos todos y a luchar en contra de esta situación que duele tanto para nuestros niños.